Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, El estallido del populismo. Esta es la tercera parte y espero que les guste. La tiranía chavista y la decisión de vencerla. El populismo es uno de los grandes males de nuestro tiempo en Venezuela. Se ha desplegado a plenitud. El populismo es un salto hacia lo desconocido que puede conducir a los más nefastos e imprevistos resultados para una sociedad. Militarismo, colectivismo, hambruna, violencia, degradación. La libertad, el Estado de Derecho y las instituciones son las víctimas predilectas del populista. 40 años ininterrumpidos de gobiernos civiles y democráticos, electos por votación popular, que impulsaron el mayor crecimiento humano, social y material vivido por la nación hasta el día de hoy. En medio de la Guerra Fría, mientras la mayor parte de las naciones hispanoamericanas se debatían entre dictaduras y subversiones internas, la democracia venezolana atravesaba un periodo de paz y prosperidad. Venezuela experimentó entonces un acelerado crecimiento demográfico, consecuencia de las mejoras en la calidad de vida de los venezolanos y de su atractivo para emigrantes de otros países, principalmente del sur de Europa y América Latina. La tendencia a mantener una moneda fuerte, privilegiando el consumo por encima de la producción, así como la proliferación de empresas públicas y un elevado gasto público, terminaron generando, por un lado, un ritmo creciente de las expectativas de una población que también crecía aceleradamente, y por otro, la imposibilidad de la economía nacional para poder responder a ese crecimiento. El estallido social, conocido como el Caracazo, en febrero de 1989, fue una importante campanada de alerta ante las dificultades que vivía la nación de esos momentos de cambio. 3 años después, el golpe militar encabezado por Hugo Chávez revivió fantasmas que parecían desterrados en una democracia que muchos consideraban consolidada. Militar, golpista, caudillo, populista. Aún hoy es difícil explicarse cómo la clase política de los años 90, junto con importantes sectores sociales, no pudieron tener clara conciencia del riesgo que corría la República, y que lejos de neutralizar dichas amenazas fueron abriendo las puertas a medida que se agravaban. Indicios de la gravedad que Chávez encarnaba no faltaban. Formaba parte de una logia militar clandestina, el Movimiento Bolivariano Revolucionario. Su discurso era netamente populista. Se afanaba en dividir a la población entre pueblo y cúpulas podridas. A partir de 2005, cuando este caudillo se declararía sin remilgos como socialista, planteando abiertamente un proyecto político absolutamente centralizador de la economía en el Estado, estipulando la necesidad de conformar un partido único socialista, sometiendo toda decisión estatal a sus designios personales y hostigando mediante multas, expropiaciones y persecución judicial a todo tipo de personalidades y organizaciones de la sociedad civil. En el año 2000, Chávez lanzó el llamado Plan Bolívar 2000, por el cual sacó a la oficialidad militar a sus menesteres privativos y habituales, poniéndola a administrar recursos en una serie de programas sociales mal conducidos y peor auditados. El proceso se iría ampliando con la progresiva designación de militares retirados o activos como ministros, viceministros, embajadores, cónsules, directores de aduanas, puertos, aeropuertos y bancos del Estado, administradores públicos y candidatos a todo tipo de cargos de elección popular. Se duplicó en 15 años la nómina de empleados públicos a más de 3 millones en un país de 30 millones de habitantes. Se llegó a contabilizar un número absurdamente elevado de generales en las Fuerzas Armadas. Se multiplicó por 7 la deuda externa con respecto a 1998. Surgió una casta de pseudoempresarios, adictos al régimen, los boliburgueses, financiados con recursos del Estado, quienes devuelven fielmente a sus padrinos los favores recibidos. Cuanto más poder tenía Chávez, se enfermó de cáncer. A pesar de su enfermedad, en vez de elegir un sucesor cara a las elecciones presidenciales de 2012, se postuló nuevamente al cargo, despilfarró grandes sumas de los fondos del Estado durante su campaña y logró ganar nuevamente los comicios.
solo para morir varias semanas después. En su última alocución pública, cuando ni siquiera había llegado la fecha de juramentación como presidente, dejó designado a Nicolás Maduro como su eventual sucesor. A partir de 2012 se estabilizaban los precios del petróleo y caen abruptamente desde mediados de 2014. El régimen no contaba ya ni con los ingresos necesarios para mantener su descomunal estado clientelar y forajido. La situación económica y la condición de los servicios básicos de seguridad, agua, luz, salud y educación empeoraban drásticamente y sin cesar. Ecuador, la revolución, el buen vivir y la tiranía de ingenieros sociales. El fenómeno de la llamada revolución ciudadana irrumpió en el escenario de la política ecuatoriana luego de que el sistema de partidos políticos tradicionales se hallaba sumido en una profunda crisis. Durante los años 90 y principios de la década de 2000, Ecuador se volvió notorio por su inestabilidad política. Incluso hubo una semana a principios de 1997 en el que el país cambió de presidente 3 veces. En el 2005, cuando el joven y relativamente desconocido economista Rafael Correa ingresa al panorama de la política nacional como ministro de Economía del presidente Alfredo Palacios, el país atravesaba un periodo de notable estabilidad económica, luego de la crisis financiera de 1998. El populismo de la llamada Revolución Ciudadana llegó al poder ufanándose de estar liderado por mentes lúcidas, corazones ardientes y manos limpias. Se jactaba de ser un grupo de jóvenes expertos sin pasado en la tan desprestigiada política del país. Así llegaron Rafael Correa y sus partidarios al poder, jactándose de tener un inmenso acervo de conocimiento acerca de los problemas del país y declarando ser los únicos que podían resolverlo. Así como la ocasión hace al ladrón, el poder hace al corrupto. Cada vez más, la sociedad ecuatoriana se iba uniendo alrededor del clamor, ¡que se vayan todos! En ese clima de opinión llegó al poder Correa, y lo aprovechó durante sus primeros meses de gobierno para destruir lo que quedaba de las instituciones. Medidas tomadas para generar una mayor concentración de poder y que violaron libertades fundamentales fueron celebradas. Por ejemplo, se fue limitando cada vez más la libertad de expresión y se hizo de manera más sutil y sofisticada que en otros países con gobiernos populistas de ese entonces. En Ecuador no se quitaron concesiones como en Venezuela, pero sí se sacó del aire a un canal por 3 días y se estableció su venta obligatoria con fecha límite. El presidente y otras autoridades del gobierno demandaron a varios escritores de opinión, periodistas, políticos de oposición e incluso a un caricaturista por expresiones inconvenientes al gobierno, y lo hicieron valiéndose de provisiones en el Código Penal. Ahora que estamos inundados de denuncias de casos de corrupción en el seno de la administración pública, la reacción del gobierno ha sido la de lavarse las manos y pretender endilgarles toda la responsabilidad a individuos aislados, muchos de ellos del sector privado. Siempre hay un funcionario con poder de otorgar contratos públicos o de realizar compras o ventas de una empresa pública. Aquí una breve lista. La refinería de Esmeraldas, cuyo costo se duplicó. Monteverde, que terminó costando más del doble. Los medicamentos genéricos vendidos por la estatal en Pharma a un costo 5 veces superior a los precios internacionales de referencia, y el misterioso contrato confidencial por $290 millones y la red de corrupción en Petroecuador, revelada hace 3 años por un periodista y un legislador que fueron perseguidos y confirmada con información de los Panama Papers. El satélite Pegaso le costó al fisco $700.000 y 4 meses después de su lanzamiento televisado en cadena nacional en un centro que parecía ser la sala de control especial de Houston, la Agencia Espacial del Ecuador. Tampoco hay que olvidar la beca del expresidente, luego candidato a la presidencia, para vivir con un sueldo millonario en el estado de Ginebra, sin ser funcionario público, ni tampoco el derroche de más de $1 millón en su circo social. Producción audiovisual que involucró la contratación del Cirque du Soleil y que nunca salió al aire. Los ecuatorianos tuvimos la singular oportunidad de salir del régimen autoritario de Correa con las elecciones del 2 de abril del 2017.
En el momento de escribir estas líneas, un Consejo Nacional Electoral que carece de credibilidad ya proclamó a Lenín Moreno, el Delfín de Correa, presidente electo, a pesar de serios indicios de que se cometiera un fraude electoral. De esta manera, Correa permanecerá en el poder a través del señor Moreno, quien iniciará su gobierno con una legitimidad sumamente mermada y que los correístas intentan ganar mediante una cacería de brujas contra aquellas personas u organizaciones que no se alineen al resultado final. Quien iniciará su gobierno con una legitimidad sumamente mermada y que los correístas intentan ganar mediante una cacería de brujas contra aquellas personas u organizaciones que no se alineen al resultado oficial. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, El estallido del populismo. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la cuarta parte de la lectura de este libro.